Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un gusto presentar a Francisco Javier Bautista Lara, un intelectual muy destacado en la sociedad nicaragüense. Es un escritor muy activo, muy fecundo, ha producido libros, ensayos y tiene en preparación precisamente con Lea, ya próximo a imprimirse, el libro El Bardo Eterno sobre Rubén Darío. Además, es un promotor de la lectura, de la escritura, con unos ensayos, con unos videos muy útiles para los televidentes. Francisco, ¿qué está leyendo ahora? Bueno, doctor, primero le agradezco la invitación, la oportunidad de compartir en este espacio virtual que ahora se han vuelto tan difundidos en este contexto de pandemia y de limitaciones en la comunicación directa, pero que me parece que es un espacio que hay que aprovechar. Bueno, muchas gracias. Y la pregunta es, ¿qué estoy leyendo? Yo siempre estoy leyendo algo, doctor. Y yo tengo una maña, quizás es una virtud. Tengo un libro en cada sitio importante donde tengo que sentarme. Hay un libro normalmente en el baño y normalmente son libros de cuentos cortos o de poemas cortos, poemas que se pueden leer en ratito en mi oficina, al lado del escritorio, etcétera, a veces al lado de mi cama, en distintos espacios, hay dos, tres. Así que normalmente no estoy leyendo un libro, estoy leyendo dos o tres libros simultáneamente, a veces del mismo tema vinculado, a veces de distintos temas. Entonces ahorita estoy leyendo y quiero mencionarle, releyendo la Divina Comedia. Ajá. Y quiero contar por qué estoy leyendo la Divina Comedia del Dante Alighieri. Precisamente porque la Divina Comedia cumple 700 años de haber sido publicada en 1321. Así es que en el año 2021 son 7 siglos, que coincide con la muerte del Dante Alighieri en 1321. ¿Quién es el Dante Alighieri? Es un escritor toscano que escribe esta obra poética en toscano, que es una lengua vulgar. Es decir, es una lengua popular de la gente común. No la escribió en latín, que era la lengua culta de la intelectualidad, herencia del Imperio Romano, sino que él escribe en toscano. Y resulta que el toscano se transforma después, se extiende por la península itálica, y pues con la Unificación de Italia en 1861, se asume como lengua oficial de Italia. Entonces estoy leyendo eso, la Divina Comedia del Dante Alighieri, pero cuando leo la Divina Comedia del Dante Alighieri, esto automáticamente me lleva a leer otro libro que me obliga a leerlo o a releerlo simultáneamente. Y recurro entonces a la Eneida de Virgilio. Sí. Una novela, pues un poema épico del siglo I latino. Virgilio, uno de los grandes poetas latino. Y la Eneida se refiere a Eneas. Y Eneas visita el infierno, el Averno, en este viaje que Virgilio hace después de que Eneas ha participado en la guerra de Troya, y llega a Italia. Y el propósito de esta obra de la Eneida, del recorrido de Eneas de la guerra de Troya, estoy hablando un poco de mitología griega y latina, greco-latina, que es el origen de la civilización occidental. Resulta que el emperador Augusto le asigna a Virgilio, al poeta latino en el siglo I, que escriba sobre el tema para darle continuidad a la obra de Homero, la Ilíada y la Odisea, pero principalmente para elogiar y darle estatus al Imperio Romano reciente. Es decir, ellos quieren darle un origen mitológico a Roma, y entonces hacen que Eneas llegue a Italia en ese cuento mitológico, y de él descienden Rómulo y Remo, que son los fundadores de Roma varios siglos después, en el siglo 8 a.C. Entonces, es decir, ¿y por qué? Porque en la Divina Comedia Dante visita el infierno, el purgatorio y el paraíso, y en la visita del infierno y del purgatorio lo acompaña Virgilio, el autor de la Eneida, porque Virgilio llevó a Eneas al infierno cuando citó pues fuentes de historia mitológica que vincula. Así que eso es lo que estoy leyendo ahorita, precisamente porque es imposible obviar una temporada de 7 siglos del Dante y de la Divina Comedia. Y además que lo convierte en un clásico, a un autor que ha sido capaz de sobrevivir en su obra
700 años, pues lo hace pues imperecedero absolutamente. Claro, es que la importancia que tiene, para comenzar, es una importancia lingüística, porque escribe pues, como Boccaccio y como otro en toscano que después se convierte en el italiano. Eso es como el castellano que se convierte en el español, digamos, porque nace en la región de Castilla, pero se expande después a la región, a toda la península hispánica. Lo mismo pasa con el toscano. Pero también estoy leyendo otro libro de un autor nicaragüense, que es un testimonio de Raúl Obregón. Y este es Hechos Vitales, es un testimonio de su vida, cuenta su experiencia, etcétera, digamos, pues sus procesos de vida, sus traumas, sus complicaciones, que me parecen muy útiles como aprendizaje para las personas. Pero quiero concluir lo siguiente: yo suelo leer, como yo recomendaría a la gente que comamos frutas de la temporada. Ajá. Suelo leer dos tipos de libros de la temporada. Es decir, por ejemplo, uno que salió y otro que está vinculado a un contexto concreto, y también libros que no son de la temporada, pero como comer las frutas de la temporada, que les recomiendo para la salud de todos, ¿verdad? Así que estos son los libros que estoy leyendo. Normalmente van mezclados en la dinámica frecuente de la lectura. ¿Está leyendo autores menores de 40 años? Bueno, yo leo de todo, fíjese. Leo de todo lo que salga más o menos cerca, lo que esté disponible en la temporada, como decía al principio. Suelo leer autores nacionales y extranjeros cuando tengo acceso a ellos. También suelo leer autores contemporáneos y clásicos del pasado, autores de la lengua española y autores de diferentes idiomas. La verdad que la lectura es como un jardín lleno de flores y de variedades. Es bueno verlas todas, porque en la variedad de colores está la belleza del jardín, y en la variedad de sabores está la belleza también, y el sabor y el agrado de la comida, por ejemplo, o de la ensalada. Entonces, yo disfruto esa variedad. Los autores jóvenes, y no leo a alguien porque sea muy conocido o porque no sea tan conocido, leo porque algo me llama la atención del texto o del título o del tema. Dígame, ¿le leyeron sus padres? Cuando yo estaba pequeño, mi papá era músico. Así que yo, más que leer con mi papá, oía música. Él tocaba el violín y la viola. Así es que pasaba leyendo partituras casi todo el día. Y yo le escuchaba siempre leyendo partituras. Mi mamá era una ama de casa, había llegado al 6º grado de primaria. Así que la lectura no era frecuente. Ella leía porque le gustaba leer, pero no era una lectora que uno diría frecuente. Pero en la casa había un libro, estantes de libros que mi papá llevaba y leía a veces. Y yo recuerdo que uno de los libros que me impresionó en aquel tiempo era Don Quijote de la Mancha, una edición de lujo del año 1950 o 40, no me acuerdo, que fue una de las primeras lecturas que yo hice en mi niñez. La lectura realmente a mí se me motiva y se me impulsa cuando yo entro a estudiar secundaria, el primer año de secundaria, al colegio La Salle, con los hermanos cristianos de La Salle en Managua, pedagógico. Y resulta que los profesores que tenía, que eran excelentes profesores, nos mandaban a leer un libro cada mes. Entonces, claro, los compañeros, como todos saben, a veces algunos leen, otros se copian, otros buscan el resumen y algunos lo toman como una tarea engorrosa. Pero a mí me pareció fascinante leer un libro al mes, así que leí el primero, leí el segundo y leer un libro al mes todos los meses de todos los años de secundaria para mí fue una escuela extraordinaria. Después yo no necesitaba que me dijeran que leyera un libro al mes, ya comenzaba a leer yo un libro, 2 libros al mes, y después, como ahora, que leo 1 o 2 libros por semana, es decir, pero ya esa es una práctica que se fue haciendo hábito. ¿Recuerda los títulos qué títulos recuerda del bachillerato? Recuerdo los autores nacionales en particular, te menciono algunos: Fernando Silva, Comandante de Fernando Silva, De Tierra y Agua de Fernando Silva, Bananos de Jorge Quintana, Los Monos de San Telmo de Lisandro Chávez Alfaro. Esos son algunos de los libros de esa época.
un agujero en la portada de poesía. Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esos son algunos de los libros que por obligación escolar nos daban en el colegio. Así que la lectura se convirtió para mí en una práctica cotidiana. Dígame, ¿y le parecían acertados desde el punto de vista de motivar la lectura los títulos que lo mandaban a leer en bachillerato? Bueno, yo nunca me pregunté si eso era acertado, simplemente le encontré el placer a cada libro. Ajá. Y yo me acuerdo, por ejemplo, que en 1979, cuando triunfa la Revolución Sandinista, y yo por esas casualidades de la vida me mandan a trabajar a la policía. Yo me había bachillerado en el Colegio de La Salle y yo voy con una mochila y agarré un bus porque me mandaron para Chontales a buscar la policía en esa región. Entonces yo sabía que Chontales quedaba más cerca del río San Juan, del que menciona el comandante de Fernando Silva, que yo había viajado por el río San Juan a través de los relatos de Fernando Silva. Entonces yo puse en mi mochila, entre otros libros, ese libro. El comandante. Y lo leía, y entonces yo digo, ahora quiero ir a conocer ese pedazo de Nicaragua, el río San Juan, no lo conocía. Y así es que a mí me pareció interesante porque esos nombres, me acuerdo aún de esos nombres, y me acuerdo de lo que contaban esos nombres. Después tuve la oportunidad de conocer a Fernando Silva y de conocer a Lisandro Chávez Alfaro, digamos, y ver alguna vez a Gabriel García Márquez en una visita a Nicaragua. Entonces comencé a vincular esa historia. Para mí, pues toda esa lectura intensa de la secundaria, lo cual no quiere decir que comencé a leer en la secundaria, pero comencé a hacerlo de manera insistente, porque antes de la secundaria yo diría que mi principal lectura era la poesía de Darío en primaria. Me acuerdo que me aprendí, no sé, 20, 30 poemas de Darío en primaria. Me los aprendí sin profundizar mucho en lo que significaban, ni conocer mucho qué era Darío para Nicaragua y para la literatura española. Dígame, ¿cómo ha vinculado su vocación lectora con su desarrollo como escritor? Fíjate que yo pienso que el escribir es una consecuencia de leer. Yo nunca pensé ser escritor. Yo lo que disfrutaba la lectura y sigo disfrutando la lectura, pero de repente la lectura como que te da ideas, como que te da emociones, imágenes, etcétera, y llega un momento en que esas se van acumulando y entonces como que necesitan ser volcadas en un texto. Entonces la escritura, en mi caso por lo menos, no fue un proceso de una decisión que quiero ser escritor, sino que fue una consecuencia obvia de leer de manera frecuente. ¿Qué está escribiendo? Ya estoy escribiendo unos cuentos. Que yo escribí unos cuentos que se llamaban Inconclusos. Ahora estoy escribiendo otros inconclusos y le llamaré quizás otros inconclusos. ¿Por qué son inconclusos? Son inconclusos porque la lógica que planteo es la siguiente. Es decir, una historia puede ser contada desde múltiples puntos de vista y todos los puntos de vista serán siempre inconclusos. Yo la puedo contar desde mi punto de vista. Por ejemplo, hay una historia, unos cuentos, narraciones en el inconcluso inicial, que ahora el otro inconcluso es un proceso pendiente. Yo diría que está el 80% de los textos concluidos. Por ejemplo, la historia de un homicidio. Bueno, la podés contar desde el punto de vista del que murió. O sea, si el que murió contara la historia, la contaría de esta forma. Pero la podrías contar desde el punto de vista del que lo mató. Pero lo podrías contar desde el punto de vista del que investigó el hecho. Y lo podrías contar desde el punto de vista del testigo, de alguien que escuchó o vio o pasó cerca. Sí. Incluso lo podrías contar desde el punto de vista del proyectil que lo mató. El proyectil podría contar la historia a su manera, a pesar de que es un objeto material que alguien dice no puede contar la historia, pero puede contarla. Entonces, ¿qué? Cada historia es inconclusa. Es inconclusa porque puede ser vista desde distintos puntos de vista. Bueno, una idea parecida expresa Graham Greene, el escritor inglés, en una novela que se llama El final del asunto, el final de la aventura. Dice, las historias no tienen principio ni fin. Uno elige en qué punto se para y elige también si mira adelante o si mira hacia atrás. Siempre la historia
no tienen principio ni fin. Ahora, el ángulo suyo es también interesante, ¿verdad? Un mismo asunto tiene distintas perspectivas, de tal manera que no hay una sola verdad. Francisco, en una época usted estuvo dedicado directamente a promover la lectura. Creo que visitaba colegios. ¿Qué valoración tiene esa experiencia? Bueno, eso fue tal vez hace 15 años, 16. Durante varios años, con un grupo de escritores y personas interesadas, visitamos colegios, como 30 colegios en Managua. Había varias dificultades. Una de ellas era que para coordinar las actividades, las reuniones con los estudiantes, pues no había teléfono en los colegios, entonces uno tenía que ir. Entonces el costo de la gestión o el tiempo que necesitaba la gestión era muy alto. Pero la experiencia es extraordinaria porque varios escritores pues, fueron, algunos pedían, bueno, ¿y cuánto me van a pagar? Bueno, aquí no se pagaba nada, así que si quería ir, tenía que ir poniendo su bus, su combustible para el vehículo, como sea, y su tiempo. Y entrar en contacto con los muchachos de secundaria y de primaria y hablar sobre su creación literaria o su camino recorrido. Me pareció una jornada, pues, durante casi 2 años, muy útil para mí y para los que participaron, y para los maestros y para los estudiantes. Lamentablemente no la pudimos sostener por las razones que al inicio indiqué. Pues. Cuéntenos un poquito sobre el Bardo Eterno. Bueno, el Bardo Eterno es un camino recorrido. Podemos aprovechar para mostrarlo, Gustavo. Esta es la portada de un ejemplar de prueba del Bardo Eterno. El Bardo Eterno es un camino recorrido de aprendizaje y de redescubrimiento de Rubén Darío, el poeta universal de Centroamérica, que comencé este recorrido de redescubrir y de reaprenderlo en el año 2010. De tal forma que hay una década, digamos, de hallazgos, y cuando uno relee a Darío en el tiempo, que me ha tocado a mí releerlo, ya no es el Darío que solamente está revestido de un misterio y de una mística trascendente que lo hace estar más allá del bien y del mal. Es un hombre común y corriente que vive su tiempo y enfrenta su tiempo y es capaz de, a pesar de sus adversidades y sus circunstancias, superarse. Y eso es extraordinario, Darío. Es un cisne negro, decía yo, tomando la metáfora de un poeta latino, Juvenal, y la vieja anécdota londinense sobre el cisne negro, que últimamente también ha sido retomada. Es decir, porque es un suceso, es un personaje inesperado, impronosticable, que surge repentinamente y provoca un gran impacto. Porque yo digo, y este poeta nicaragüense, ¿cómo hizo para que desde la periferia económica, política y cultural del mundo de la época de fines del siglo XIX, desde Nicaragua, desde León de Nicaragua, cómo hizo para remontarse a la cumbre de las grandes capitales hispanoamericanas e imponer su norma literaria? ¿Cuál fue el currículum de Darío si no se bachilleró, si no tiene título universitario? Lo cual lo criticaron, que no fue miembro de ninguna academia de la lengua, que no recibió ningún premio Nobel de literatura. Sin embargo, Darío impuso una norma de renovación revolucionaria en la poesía y en la prosa española. Así que su huella es innegable. ¿Quién hubiera previsto que de León, de Nicaragua, iba a surgir este Bardo Eterno desde Centroamérica? Porque a lo mejor hubiéramos pensado que era de Madrid, de Buenos Aires o de Santiago de Chile. Es decir, pero no, vino de aquí. Porque la semilla de su creación literaria ocurrió entre León y Managua y San Salvador. Ahí se forma Darío. Los demás fueron plataformas de lanzamiento de su creación literaria. Buenos Aires, Santiago de Chile, Valparaíso, Madrid, París, etc. Pero el germen, la semilla de su creación se siembra ahí. Entonces, a mí me gusta siempre esta portada, este rostro de Darío, que es una fotografía de Darío de 1915 en Nueva York. Es el Darío que está pensando y escuchando y observando. Y esas son las grandes cualidades de la pedagogía rubendariana que trato de identificar en el texto. Darío no es un gran orador,
No es un hombre de grandes discursos, no es elocuente en el discurso hablado, pero es elocuente en el texto, y es preciso en el texto, y es creativo en el texto. Y entonces, si no tuvo universidad, si no tuvo título académico, digamos, destacado, si no fueron las aulas de clases, el escenario de su formación, ¿dónde fue? Fue en la tertulia de León, en la tertulia de Managua, en la tertulia de San Salvador, y fue a través de escuchar, a través de observar y a través de leer. Esa es la pedagogía rubensariana que lo convierte en un autodidacta, en un típico autodidacta que organiza su propio aprendizaje. Pero además de eso, ese Darío, dice Osvaldo Basil, un crítico dominicano de la época, tenía la capacidad de dirigir una conversación y hacerla interesante sin decir una sola palabra. Francisco, muchas gracias. Ha sido una conversación muy interesante, muy útil, y espero que podamos juntarnos una vez que esté circulando el marco eterno. Bueno, muchas gracias, doctor. Los felicito por este espacio que da la oportunidad de compartir, de enseñar y de aprender. Muchas gracias.